Hola, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma del Caribe. Esta presentación se desarrolla para el curso de gestión de cadena de suministro dirigido por el ingeniero Fernando González y presentado por quienes hablan Maylen Niebles. La temática a desarrollar es la gestión del riesgo de la cadena de suministros. Por eso es importante resaltar el concepto de la cadena de suministro. Eyer en el 2006 traduce este concepto como el proceso de ciclo de vida de un producto, incluyendo la parte física de información, finanzas y el flujo de conocimiento, cuyo propósito es satisfacer los requerimientos de un usuario final con propósitos o con productos y servicios de proveedores vinculados entre sí. Es importante resaltar que Meyer resalta dentro de este concepto que para que el ciclo de vida del producto se debe o se crea una red de conocimiento, de información y finanzas y una parte física. A su vez, los proveedores, que son los encargados de suministrar nuestros productos y servicios, también son vinculados entre sí con el único objetivo de satisfacer la necesidad de un usuario final. Ella en el 2009 evoluciona este concepto de cadena de suministro y trae el concepto como una red global que usa un flujo de ingeniería de información, distribución física efectivo, abarcando desde la materia prima hasta el producto final. Dados estos dos conceptos, básicamente la cadena de suministro es una red donde se crean un sinnúmero de relaciones con el único objetivo de la satisfacción de un cliente final y que esta red comienza desde que se decide o el productor decide satisfacer la necesidad de un consumidor hasta que logra este objetivo como tal. Algunos elementos de la cadena de suministro son como el eslabón principal los consumidores, la línea de manufacturing o fabricación, por supuesto los áreas de almacenamiento o áreas de distribución. Otra de estos elementos importantes es la logística. Por supuesto, los proveedores, los encargados de suprimir todas nuestras necesidades. Y en uno de estos eslabones encontramos los distribuidores. Hoy en día la cadena de suministros es mucho más amplia. Estos son algunos elementos principales, pero realmente la cadena de suministros se ramifica muchísimo más dada a la gran tecnología que existe y la facilidad de comunicación a nivel mundial. Por ejemplo, los distribuidores, que son uno de los elementos de la cadena de suministro, tienen a su vez una red que es la que le permite cumplir con su misión dentro de la cadena de suministro, que es distribuir la mercancía hasta llegar al consumidor final. Entonces los distribuidores, existe una red de mayoristas, a su vez estos distribuidores tienen una red de minoristas y en algunos casos agentes de distribución. Entonces vemos cómo se amplifica esta rama y que puede seguir creciendo y esto pasa con todos los elementos que conforman la cadena de suministro. Todos estos enlaces o todas estas relaciones dentro de esta cadena de suministros es lo que hacen posible la consecución del objetivo como tal, que es que el cliente reciba un servicio o un producto y lo reciba de forma idónea y que se consiga la satisfacción del mismo. En cuanto al riesgo, lo consideramos como cualquier evento o suceso que implique una amenaza potencial en el desempeño de las operaciones de una organización. En la literatura, cuando hablamos de la gestión del riesgo en la cadena de suministro, encontramos un concepto el cual quise traer, que es el concepto de evento disruptivo. Este concepto de evento disruptivo es básicamente se traduce una ruptura brusca dentro de la cadena de suministro. Un ejemplo de esto es cuando tenemos un proveedor
Un proveedor que nos promete un tiempo de entrega en un tiempo X, nos dice que va a llegar en nuestro producto en un tiempo X. Nosotros como fabricantes tenemos un tiempo de preparación, digamos que es un tiempo 1, y dado a esos tiempos le decimos al cliente que probablemente le entregaremos el producto final en un tiempo X más 1. ¿Qué pasa si mi proveedor me dice o mi proveedor no me puede entregar en este tiempo X, sino que mi proveedor me puede entregar en un tiempo X mucho más adelante? Desde el momento en que ocurre eso, se crea una ruptura, porque mi tiempo de preparación ya no va a terminar en 1, sino posiblemente 2. Y por supuesto, la entrega del cliente ya no va a ser como la prometí en X más 1, sino probablemente en X más 2. Entonces, básicamente es lo que ocurre cuando hay un evento disruptivo. Se rompe la cadena, y esto como consecuencia trae daños en el consumidor final. Pero pues por eso es que se crea el concepto de gestión de riesgo en la cadena de suministro. Básicamente lo que busca este concepto es evitar necesariamente que cuando ocurra un evento disruptivo dentro de nuestra cadena de suministro, nuestro consumidor final sea el directamente perjudicado. Algunos de los riesgos de la cadena de suministro se clasifican de la siguiente forma. Riesgos internos están implícitamente relacionados con las operaciones internas que se dan dentro de la fabricación del producto, tecnología, configuración, modos de liderazgo, de gerenciar. Los riesgos del entorno. Los riesgos del entorno básicamente son aquellos sucesos que se dan por fuera de mi organización y que influyen directamente en mi estructura de cadena de suministro. Algunos de estos riesgos están asociados con las políticas aduaneras, en el caso de las cargas, con los daños o los desastres ambientales que también pueden afectar mi distribución o pueden afectar mi cadena de suministros, entre otros muchos riesgos a los cuales estamos expuestos de manera externa que puedan dañar nuestra cadena de suministro y por supuesto no nos ayuden a lograr el objetivo final. Los riesgos de aprovisionamiento. Estos riesgos están directamente relacionados con nuestros proveedores. Entonces, todos los riesgos o todos los riesgos y todas las amenazas que puedan tener nuestros proveedores indistintamente y casi que directamente estas amenazas pues son transmitidas a nuestra cadena de suministro. Por eso es importante pues, y esto es uno de los riesgos de los cuales normalmente o en la actualidad están más expuestos las cadenas de suministro. Los riesgos de la demanda, básicamente es la respuesta que tiene mi cliente, mi consumidor final, la respuesta que da mi cliente, mi consumidor final a la satisfacción que le estoy dando. Dentro de estos riesgos están la pérdida de credibilidad del cliente o simplemente cambios de percepción o tecnología que puedan hacer que nuestro cliente decida comprar la competencia o usar un producto sustituto que le satisfaja la misma necesidad. Jeffy en el 2005 propone unas fallas que están directamente relacionadas con los riesgos anteriormente mencionados en la cadena de suministro. La primera es la falla de suministro, y esta se da cuando ocurre una interrupción en las actividades relacionadas con el suministro, como retrasos en los pedidos o retrasos en los proveedores, conduciendo a una escasez de entrada que podría realizar o que podía atascar la operación de la empresa como tal. Falla en la demanda. Básicamente la pérdida de la demanda. Cuando ocurre una pérdida de la demanda, hay falla en la demanda. Falla en el transporte. Va relacionado con toda la infraestructura de transporte, rutas críticas, todo lo que puede suceder que retrase
mi transporte y mi flujo de distribución. Falla en las instalaciones. Está relacionado con la capacidad instalada que tiene mi empresa para seguir produciendo y generando la misma cantidad de productos en determinado tiempo. La falla de la red de comunicaciones, esta básicamente es el flujo de información. Cuando la infraestructura de la información no es clara, existe una falla en las comunicaciones. Y por último, las violaciones de la carga. Estas se presentan cuando la integridad de la carga o producto eh, puede estar perdida o puede ser adulterada. Por eso la ISO implementa, la Organización de Estandarización Internacional, implementa unas herramientas bajo las normas ISO 28001, ISO 28000 y ISO 31000. Estas normas lo que buscan es que las empresas con el estudio y la planificación del riesgo puedan identificar todas las amenazas a las cuales están expuestas y por ende realizar unas estrategias que permitan que la empresa ante estas eventualidades tenga un modo de responder y de que el evento como tal que ocurra dentro de un tiempo determinado estar preparados para responder de la mejor manera. Estas normas se basan en el ciclo PHBA. Algunas de las estrategias encontradas en la literatura para este tipo de fallas son las que conocemos como la resiliencia en una cadena de suministro, la robustez en una cadena de suministro y la confiabilidad en una cadena de suministro. Bueno, miremos este ejemplo. Es básicamente, digamos que es una producción de cualquier determinado producto que se encuentra en un rendimiento a un 100% y en un tiempo 10 ocurre un evento inesperado que hace que la cadena se rompa. Entonces, básicamente en este evento 10 existe la ruptura. Si observamos la resiliencia, la línea azul, esta línea azul me dice que cuando ocurre el evento, la eficiencia baja hasta aproximadamente un 30% y que debe transcurrir un tiempo para que este comportamiento o este evento pueda ser superado, pueda ser absorbido y recuperarse a una capacidad igual a la que realmente se venía trabajando, que es la capacidad de 100. Entonces, la resiliencia, ¿qué pasa? Ocurre el evento y obviamente se baja la eficiencia de la productividad o la eficiencia de la entrega del producto. Para que esta eficiencia pueda recuperarse, debemos dar un tiempo de espera a la empresa donde pueda recuperarse. En el ejemplo, la empresa se recupera en un tiempo de 40. Se dice que una empresa es más resiliente o no dependiendo del tiempo en que logre recuperarse. O sea, que si de pronto el comportamiento de esta gráfica, esta empresa hubiera tomado esta curva de inclinación mucho más antes del tiempo de 40, sino un tiempo de básicamente 15, esta empresa es mucho más resiliente, lo que le permite absorber el efecto o el daño que recibió y pueda recuperarse de una manera más rápida. Entonces, cuando estas empresas puedan recuperarse de una manera mucho más rápida, es una empresa resiliente. Ahora, ¿qué pasa con la robustez? Se dice que una cadena de suministro es robusta cuando está diseñada de tal forma, cuando ocurra un evento en determinado tiempo X, este evento pueda, este evento
se traduce en un daño, pero si vemos en la gráfica es un daño que solo disminuye la eficiencia en un 20%. Dado a esto es una cadena mucho más fuerte que evita la caída a un nivel más bajo. Entonces la idea es que haga una caída mucho más bajo, pero que en su robustez y en su armadura pueda seguir brindando y mantenerse en ese nivel de eficiencia a la cual bajó. Cuando hablamos de confiabilidad, eh, es básicamente la capacidad que tiene una empresa de siempre, bajo cualquier condición, cualquier acto o cualquier evento que ocurra, mantener su nivel de eficiencia. Si vemos en el ejemplo aquí, en el tiempo 10, se sufrió un evento, la robustez bajó a un solo un 20%, y la confiabilidad se mantuvo a un 100%. Entonces estas son algunas de las estrategias, obviamente, para lograr que nuestro sistema de producción, nuestra cadena de suministro sea resiliente, o sea robusto, o sea confiable, tenga determinados productos una confiabilidad alta, pues depende y la ingeniería que apliquemos a nuestros productos y por supuesto de la identificación de los riesgos minuciosamente a los cuales debemos o la empresa esté expuesto. Entonces, acá vemos un ejemplo de confiabilidad. Bueno, primero, de acuerdo a la ISO 8402, la confiabilidad se define como una capacidad del sistema de desempeñar una función requerida bajo condiciones ambientales y operacionales determinadas durante un intervalo de tiempo definido. Un ejemplo de esta confiabilidad es Zara, es una compañía de ventas de prendas de vestir y que hacen, o su principal característica en su cadena de suministro es que Zara repone sus productos 2 veces a la semana. Por eso cada vez que se ocurre una jornada laboral, termina el gerente encargado de cada tienda, se encarga de suministrar la información al, al, a la, al área de almacenamiento o al área de dirección para que aquellos productos que se vendieron con mayor frecuencia pueden ser repuestos de manera rápida. Otro ejemplo de la resiliencia es lo ocurrido con Nokia y Ericsson en 1884. ¿Qué pasa? Ellos eran compañías que tenían un productor principal llamado Philips. Este productor principal le suministraba a ambas compañías su materia prima, eran unos microchips los cuales ambos utilizaban para la producción de sus equipos y de sus tecnologías. Entonces, lo que pasó, Philips tuvo dentro de su compañía un evento disruptivo que ocasionó que estos microchips se dañaran en su totalidad. Vemos cómo funciona la cadena de suministro, pues si nuestro proveedor eh, le ocurre un evento destructivo, pues también nos afecta directamente a nosotros. ¿Qué pasa en este sentido? ¿Qué pasó con Ericsson? Ericsson, cuando se enteró de lo ocurrido con Philips, le prometió que en cuanto él se recuperaba iba a suministrar esta materia prima. Entonces, los señores Ericsson esperaron a que eh, Philips se recuperara. Básicamente, lo que no ocurrió con Nokia. ¿Qué pasa con Nokia? Nokia tenía unos proveedores alternos que le permitió que mientras el señor o el proveedor Philips se recuperaba, suministrar la materia prima que estaba requiriendo en ese momento. Dado a esta condición, Nokia fue resiliente, lo vemos de alguna manera, reaccionó rápido a recuperarse de esta ruptura
que hubo dentro de Confilis. Al momento en que se recuperó, pudo atender el consumidor final, lo que no pasó con Ericsson. Ericsson no tuvo un distribuidor que le suministrara la materia prima, un distribuidor alterno. Por tanto, Ericsson dejó que esta falla que había ocurrido dentro de la cadena de suministro en la relación con su proveedor llegara a su consumidor final. Por tanto, Ericsson no tuvo la capacidad de responder a su consumidor final y perdió la comunicación total. Nokia, distinto a lo que hizo Ericsson, como supo responder ante este evento, sí pudo llegar con éxito a su consumidor final. Entonces, básicamente es un ejemplo de resiliencia y de que cómo nosotros debemos responder a los diferentes riesgos a los que está expuesto la cadena de suministro. Las cadenas o diseños de suministros robustos pretenden encontrar aquella configuración del sistema que mejor se desempeñe bajo o frente a condiciones de incertidumbre, como lo vemos en la gráfica. Esta es la bibliografía de la presentación. Agradezco su atención y espero sea de agrado este video y que puedan aclarar dudas con esta información.